Looks like I'm swimming because it's showtime with the New York Knicks. Go, 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 go. It's showtime with the New York Knicks. Go, 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 go. It's showtime with the New York Knicks. Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a una emisión más de nuestro podcast, la primera de la temporada 2024-2025, una temporada que llega con muchísimas expectativas para el equipo de la Gran Manzana, sin lugar a dudas, la temporada más esperada en más, y no estoy mintiendo, en más de 2 décadas para el equipo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente esta temporada, las esperanzas, las expectativas, los sueños, todo lo que ustedes quieran ponerle son tan elevados como que este equipo puede regresar a unas finales de la NBA y tiene la capacidad incluso de ser campeón por primera vez en más de 50 años. Así de simple, así de sencillo, así nada más comienzo este podcast en el cual primero que nada tenemos que hacer un pequeño repaso de lo que sucedió la temporada pasada, una temporada verdaderamente extraordinaria para el equipo de los Knicks, con muchísimas cosas positivas, algunas también negativas, pero también tenemos que decir que de esas cosas que pudiéramos mencionar como negativas, salieron otras que fueron positivas, como hablando del tema de las lesiones. El tema de las lesiones fue un factor que impactó a los Knicks desde muy temprano en la temporada. La primera gran lesión, la primera gran complicación que tuvieron con respecto a esta situación fue la de Mitchell Robinson. No podemos olvidar que desde diciembre se perdió prácticamente toda la temporada y no pudo ver acción sino hasta los playoffs. Y ahí desafortunadamente vino otra lesión. En su momento yo hablé muchísimo con respecto a esa jugada muy sucia por parte de Joel Embiid, que desafortunadamente terminó empeorando esa lesión de Mitchell Robinson, y a partir de ahí muchas cosas cambiaron, pero dentro de la temporada también hubo muchas cosas que fueron ajustándose. Primero que nada tenemos que hablar que después de esta lesión de Mitchell Robinson, pues los Knicks tuvieron que encontrar la manera de ver cómo podían suplir eso que él aportaba, que si bien a la ofensiva quizá no era tanto, a la defensiva la realidad es que ahí sí era uno de los factores más importantes, y específicamente en el tema de la protección, pero también en los rebotes. En el momento en el que Mitchell Robinson sale por lesión, era el jugador con mayor cantidad de rebotes ofensivos. Ese era otro factor importante que le estaba abriendo de cierta forma el camino al equipo de la Gran Manzana. Desafortunadamente, pues vino esa lesión, y ahí viene una de las cosas que yo les menciono, que de eso negativo surgió algo bueno, o mejor dicho, alguien surgió, y estoy hablando por supuesto de Isaiah Hartenstein, un jugador que lo había hecho bien desde su llegada de hecho a este equipo de la Gran Manzana, pero que alzó la mano justo en ese momento, en el momento más difícil para los Knicks, cuando no sabíamos qué se podía esperar de este equipo, precisamente por esa baja tan importante de Mitchell Robinson. Y la realidad es que Isaiah Hartenstein hizo mucho más de lo que cualquiera de nosotros hubiera esperado. Y eso fue algo muy positivo porque se convirtió también en uno de los jugadores más importantes de ese equipo, y también pudo permitir que el resto de los jugadores a su alrededor ya no se tuvieran que enfocar tanto en compensar lo que se estaba perdiendo por la salida precisamente de Mitchell Robinson. Ahí vamos poco a poco recordando cómo fue esta temporada. ¿Qué pasó después? Llegó la fecha límite de canjes, se hablaba de muchas cosas que pudieran pasar con el equipo de los Knicks. Primero que nada, ese cambio que hubo en el cual 2 jugadores que habían sido parte de la reconstrucción, por decirlo de alguna manera, de este equipo, como fue RJ Barrett e Immanuel Quickley, salen de la institución a cambio de otro par de jugadores importantes, OG Anunoby, y después también hay que mencionarlo, Precious Achiuwa, un jugador que en su momento nadie lo teníamos en el radar. La verdad es que muchos pensábamos que era de esos jugadores que llegaban como parte adicional del canje y que quizá eventualmente pues estaría siendo cambiado a otro equipo. La realidad es que Precious Achiuwa no solo lo hizo bien, sino que se ganó verdaderamente el cariño de toda la afición y se ganó un lugar. Cada minuto que él jugaba lo hizo valer. Eso fue uno de los aspectos importantes, porque entonces
inicia el año, de hecho eso fue antes de la fecha límite de canjes, inicia el año justamente eh, el partido previo a que se haga este canje, los Knicks visitaban al equipo de los Pacers. Entonces ya para ese momento cuando se hace el canje, no tienen ni a RJ Barrett ni a Emmanuel Quickley y tampoco estaban listos para jugar con el equipo Precious Achiuwa ni tampoco OG Anunoby. Entonces fue una situación complicada, no se sabía qué iba a pasar y después de eso el mes de enero fue el mejor mes en muchísimos años para los Knicks. La cantidad de victorias fue verdaderamente impresionante. Fueron el mejor equipo en toda la NBA durante el mes de enero. Pero ¿qué sucedió? Que volvemos a lo mismo. La situación, desafortunadamente, de las lesiones. Primero, una lesión por parte de Julius Randle, que había tenido una temporada bastante sólida. Era un jugador que estaba aportando muchos puntos al equipo de la Gran Manzana y que principalmente lo que estaba haciendo muy bien era el tema de los rebotes. Estaba bajando muchos rebotes y eso estaba ayudando precisamente tanto a la ofensiva como a la defensiva. Él y desafortunadamente también el recién llegado OG Anunoby termina lesionado. Y la situación, no vamos a abundar en todo esto porque es simplemente un repaso, pero no podemos olvidar, Julius Randle ya no volvió a jugar esa temporada y pues fue también el último mes que estuvo prácticamente en la duela vistiendo el uniforme de los New York Knicks. OG Anunoby se ausentó prácticamente todo el resto de la temporada, jugó los últimos partidos, jugó la postemporada, fue clave, pero volvemos a lo mismo, más lesiones, terminó teniendo problema en el codo que lo ausentaron ya en la serie en contra de los Pacers. Desafortunadamente hasta ahí fue donde llegaron los Knicks, pero no podemos negar que fue una temporada verdaderamente exitosa, porque a pesar de todas las lesiones que tuvo este equipo de la Gran Manzana, encontraron la forma de ganar partidos que parecía que debían perder, vinieron de atrás en muchas ocasiones y al final tuvieron un cierre de temporada verdaderamente extraordinario que les valió para terminar como segundos de la conferencia únicamente por detrás de los Celtics de Boston, que al final terminaron siendo los campeones de la NBA. Los Knicks fueron a vencer el equipo de los 76ers en la primera ronda en unos duelos verdaderamente físicos, complicados, dramáticos, pero que los Knicks encontraron la forma de ganar y echar a los 76ers en esa primera ronda. Para la segunda ronda se enfrentaban a un equipo de los Pacers también muy poderoso, pero ya las bajas estaban siendo verdaderamente importantes. Les mencionaba yo el tema de que para ese entonces en teoría ya había regresado Mitchell Robinson, pero esa jugada sucia por parte de Joel Embiid lo ausentó ya del resto de la postemporada, entonces fue la primera baja. Posteriormente también vino la baja de OG Anunoby, como les decía, esa lesión en el codo que ya no le permitió regresar. Y ya hacia el final, de hecho en el último partido, también podemos considerar el tema de la lesión de Jalen Brunson, en donde se termina lastimando la mano y ya no regresó al último partido, pero la realidad es que ese equipo de los Knicks ya me parece que había hecho mucho más de lo que se esperaba, no solamente en comparación con lo que había pasado o con las expectativas que había previo al inicio de la temporada, sino de lo que se esperaba de ellos después de tantas lesiones. Los jugadores más importantes como Jalen Brunson, Josh Hart, también por ejemplo Donte DiVincenzo, eran de los jugadores, incluso el mismo Precious Achiuwa, más de 40 minutos por partido, uno tras otro. Josh Hart tuvo partidos donde los jugó completos, no salió ni un solo minuto a descansar. La verdad es que el desgaste era demasiado porque la rotación también ya era muy corta. Desde la banca solamente veíamos a veces salir a Miles McBride y era muy complicado para los Knicks. Se sabía que con tantas lesiones iba a ser muy difícil. Se hizo prácticamente todo lo que se pudo, se consiguió mucho más, insisto, de lo que muchos hubieran esperado y terminó siendo una temporada en la cual llegaron hasta la misma instancia que fue la segunda ronda que una temporada anterior. Y si bien también podríamos decir que después de lo hecho un año antes se esperaba que los Knicks dieran un paso hacia adelante y pudieran conseguir llegar
a la final de la conferencia. La realidad es que, poniendo en contexto todo eso que sucedió a lo largo de la temporada, la verdad es que nos quedamos con, digamos, tranquilos con el resultado. Por supuesto, nos hubiera encantado poder vencer al equipo de los Pacers y enfrentar unas finales de conferencia en contra de los Celtics, pero también hubiera sido muy complicado porque ninguno de los jugadores lesionados hubiera podido regresar. Entonces, creo que se hizo bastante con lo que se tenía y con lo que no se tenía principalmente, y los Knicks terminaron poniendo en los libros una temporada verdaderamente importante, verdaderamente histórica, insisto, en las últimas 2 décadas. Y ahora, para esta temporada, los Knicks entran para muchos entre los principales 5 favoritos para poder ganar el campeonato. Algo verdaderamente no sorprendente, pero sí que muchos no estarían esperando. Pero todo tiene que ver justamente por cómo se han ido acomodando las piezas en este equipo de la Gran Manzana. Primero hay que mencionar que este equipo se ha formado poco a poco, que no ha habido hasta el momento, o bueno, hasta la temporada pasada, porque ya platicaré de todo lo que ocurrió este off-season, que fue verdaderamente una locura con todo lo que ocurrió alrededor del equipo de los Knicks. Pero la realidad es que estos Knicks en esta parte, en estos últimos años, en estos últimos 5 años, desde la llegada de Tom Thibodeau y también de la llegada de Leon Rose, me parece que han hecho las cosas de una manera adecuada. Porque si bien han ido trayendo jugadores importantes, han sido jugadores que tenemos que ser completamente honestos. Al momento de llegar a los Knicks, si bien eran buenos jugadores y jugadores que tenían buena proyección, no eran superestrellas. Eso es una realidad. Y estamos hablando de un Julius Randle que llegó a 2 juegos de estrellas, que fue un jugador también del regreso del año, pero que la realidad es que ese crecimiento lo tuvo precisamente en el equipo de la Gran Manzana, es decir, no llegó como un superestrella. Después, jugadores importantes que fueron creciendo poco a poco, Mitchell Robinson, que desafortunadamente las lesiones no le han permitido seguir avanzando, seguir creciendo basquetbolísticamente, pero también es otro jugador que fue seleccionado y que ha estado ahí. ¿Qué decir de RJ Barrett, que en su momento fue uno de los mejores jugadores de los Knicks? Desafortunadamente para él nunca pudo dar ese paso adicional y es por eso que termina saliendo del equipo en ese canje la temporada pasada. Y Manuel Quickley, uno de los jugadores que también se desarrolló completamente en la Gran Manzana, que se convirtió en uno de los jugadores más importantes viniendo desde la banca. La temporada pasada, no la anterior, sino hace 2 temporadas, fue un jugador que estuvo mencionado para ser el 6º mejor jugador de toda la NBA. Se esperaba mucho de él la temporada pasada, estaba teniendo una temporada verdaderamente extraordinaria y precisamente por eso también su valor creció y se vino ese canje con el equipo de los Raptors. Después hablar de un Jalen Brunson que, si bien lo había hecho muy bien allá en Dallas, creo que pocos, porque sería mentir, o sea, creo que muy pocos hubieran esperado, o nadie hubiera esperado, que diera ese salto de calidad y que se convirtiera completamente en el líder de este equipo como lo hizo la temporada pasada. Sucedió en un momento muy similar a lo que pasó con Isaiah Hartenstein con la lesión de Mitchell Robinson. Cuando Julius Randle sale por lesión, alguien tenía que alzar la mano y el jugador que alzó la mano fue Jalen Brunson y a partir de ahí se convirtió en uno de los mejores jugadores de toda la NBA, demostró toda su calidad, demostró que el trabajo duro todos los días en el gimnasio, la ética profesional, el esfuerzo, el compañerismo, todo eso era necesario para convertirlo en el jugador que hoy es. No podemos olvidar que terminó quinto en la votación para ser el MVP de la temporada pasada. De ese tamaño cambió completamente la temporada de Jalen Brunson después de la lesión de Julius Randle. Por eso yo les decía, algunas cosas no tan positivas, pero de esas no tan positivas o malas, por decirlo también de alguna manera, surgieron otras que fueron en realidad bastante buenas. Y eso nos permite entonces llegar ahora al otro punto, al punto de las expectativas que yo les mencionaba. Ha ido creciendo favorablemente este equipo de los Knicks.
Josh Hart es otro de los jugadores que ha alzado la mano, un jugador que muchas veces lo que él hace no va a las estadísticas, pero tiene un impacto muy grande en los partidos a lo largo de cada uno de ellos. Y eso es bien importante, lo que él está aportando, ese esfuerzo adicional, ese buscar los rebotes, ese incomodar al rival para que vaya por la tabla, a la defensiva también lo mismo. Y hacia el final de la temporada también comenzó a aportar bastante en lo que corresponde al tema ofensivo. Empezó a meter triples que fueron claves a lo largo de los últimos partidos y también en la serie final en contra de los 76ers. Ya no tuvo el mismo impacto en contra de los Pacers, pero es otro jugador que fue creciendo. Entonces, la realidad es que me parece que lo más importante de lo que tenemos que destacar es lo que yo les decía. No se armó de superestrellas llegando a una ciudad para ver qué sucedía, sino poco a poco fueron llegando piezas clave que se han ido acomodando de la manera correcta. Y una de las cosas más importantes, además, por supuesto, de todas las victorias, es poder darnos cuenta de que este equipo, lo más importante que tiene, es una extraordinaria química. La comunicación, el entendimiento, el ambiente que hay entre la mayoría de los jugadores es algo verdaderamente importante y que ha sido la clave para poder llegar a este punto en donde yo les decía que los Knicks hoy son un equipo que aspiran a lo más grande que se puede conseguir, que es ganar el título de la NBA. No ha empezado la temporada, faltan 82 partidos de temporada regular, faltan 3 series de playoffs antes de llegar a las finales y posteriormente, por supuesto, tratar de conseguir la victoria en el mes de junio. Muchas cosas faltan, pero sí, es la temporada más prometedora para los Knicks, se los decía, en más de 2 décadas. Pero para que todo esto se pueda concretar, insisto, hay muchas cosas que tienen que pasar. El primer partido será el próximo martes en contra del equipo de los Celtics, un primer duelo muy complicado para los Knicks. A pesar de todas las expectativas positivas que se tienen de ellos, este va a ser un duelo bien complicado de verdad y que perderlo no sería nada de otro mundo, no sería tampoco encender las alarmas, porque los Celtics no solo son los campeones de la NBA, sino que están muy bien armados para poder aspirar también a repetir el título de la NBA. Pero de eso hablaremos posteriormente, porque hoy hay que hablar de cómo llegan los Knicks a esta temporada. Les decía yo, muchísimas dudas con respecto a lo que pudiera suceder. Las lesiones fueron un factor que terminaron afectando al equipo de los Knicks y tenían que venir muchas decisiones que iban a impactar directamente a lo que sucediera o lo que va a suceder, porque todavía no sabemos qué va a suceder en esta próxima temporada. La primera de ellas era saber qué iba a pasar con la salud de Mitchell Robinson, una de las grandes dudas. Otra gran duda era saber qué iba a pasar con Isaiah Hartenstein, porque se iba a convertir en agente libre y los Knicks tenían las manos atadas para poderlo retener. OG Anunoby se convirtió también en agente libre, al igual que Precious Achiuwa. Era saber si los Knicks iban o no a buscar retenerlos. Lo de OG Anunoby generaba dudas también por el tema de había que pagarle mucho dinero y las dudas principales era el tema de la salud. Si se puede mantener sano o no, si podía existir esa confianza en este jugador de que se iba a mantener en el juego o en los partidos o la temporada la mayor parte posible. Esa era una de las dudas. Y después muchos estaban especulando de que si Julius Randle iba a salir del equipo o no, que porque era el momento ideal para poderlo canjear y quizás conseguir algo importante por el valor que ya había adquirido él en el mercado. O sea, eran muchísimas dudas y por supuesto se empezó a hablar también del tema de la nueva extensión de contrato de Jalen Brunson, que se tendría que convertir en un jugador multimillonario, pero también pensar si lo tenía que hacer en esta temporada o hacerlo posteriormente. Entonces muchísimas cosas de verdad sucedían y hay que ir paso a paso con lo que sucedió en esta pero muy movida temporada baja del equipo de la Gran Manzana. Así es que vámonos por orden cronológico y tenemos por supuesto entonces que empezar
con el tema del draft. El draft de la NBA, en el cual los Knicks llegaban con muy buenas expectativas, tenían buenas selecciones, digamos, buenos puestos para seleccionar. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Hubo por ahí una serie de canjes, nada hay que meternos en dónde, qué sucedió aquí, ni quién fue a cuál y por cuál cambiaron, ni a quién obtuvieron, ni nada. Vámonos directamente a lo que sucedió con las selecciones, quienes sí se quedaron con el equipo de la Gran Manzana. En la primera ronda, con la selección número 25, los Knicks seleccionaron al francés Pacom Dadiet, un jugador del cual se espera bastante, un jugador que ya nos demostró en esta pretemporada que tiene cualidades importantes, así es que esa fue la primera selección. La segunda selección fue ya en la segunda ronda precisamente, la número 4 de esa segunda ronda, y seleccionaron a Tyler Kolek, un jugador que yo tengo que decírselos desde este momento. Estoy completamente ilusionado con lo que este jugador puede hacer. Me encanta lo que hace sobre la duela, la visión que tiene para poder encontrar a sus compañeros, el cambio de ritmo, esa incluso hasta podríamos decirle picardía que tiene para jugar al básquetbol. Solo hay una cosa que puedo yo decir que me gustaría ver más de él, y es que sea un poco menos, o mejor dicho, un poco más egoísta y que trate de ir por la canasta cuando la tiene, cuando tiene el tiro fácil, porque muchas veces llega a esa posición en donde tiene el tiro franco, pero pierde un tiempo para buscar a un jugador. Siempre trata de encontrar a un jugador, es alguien que va por las asistencias más que por los puntos. No es malo, pero hay momentos en los que está lo suficientemente libre para que consiga esa canasta. Ya lo verán ustedes, si no lo han visto en pretemporada, la verdad es que una vez que lo vean sobre la duela, no tengo dudas de que les va a encantar. Otro jugador del cual también hay esperanzas es Kevin McCullar. Él fue seleccionado también en la segunda ronda, el número 26 justamente de esa segunda ronda. Sin embargo, él no lo hemos visto en acción, incluso no jugó tampoco en la Summer League porque está lesionado desde que estaba todavía en el college con el equipo de Kansas. De hecho, no jugó la parte final del tournament con el equipo de Kansas. Entonces es un jugador que hay que esperar para ver cuánto tiempo le va a llevar poder estar de vuelta. Todavía no sabemos qué puede aportar ni cuáles son sus cualidades ya de manera integrada en este equipo, porque podemos ver los highlights y lo que hacía y cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, pero lo más importante es ver cómo se acopla al equipo. Eso es lo que todavía no hemos podido ver de él. Y por último, un par de selecciones después, los Knicks tomaron a Ariel Hukpuri, un jugador que la verdad me parece que va a tener muchos minutos, y más tomando en cuenta la ausencia por lesión de Mitchell Robinson, que de eso voy a hablar en un momento también, porque fue uno de los factores que hicieron que este offseason de los Knicks cambiara completamente. Sabíamos que algo tenía que suceder, pero lo de Mitchell Robinson fue el detonante para que las cosas en verdad fueran distintas en esta temporada baja. Entonces esas fueron las 4 selecciones de los Knicks en el draft. Hasta ahí todo iba, digamos, tranquilo. No sabíamos todavía mucho de qué se podía esperar, pero ya les decía yo, había duda. Y la duda más importante, me parece, era OG Anunoby, porque vimos lo que este equipo de los Knicks era cuando OG Anunoby estaba sobre la duela, y que era un equipo muy distinto cuando él no jugaba. Es uno de esos jugadores que hace la diferencia, y eso es uno de los factores importantes que los Knicks tenían que tener en mente para retenerlo. Y al final, el 27 de junio, deciden darle una extensión. 5 años, $210 millones. Esa duda que yo les decía, que los Knicks estaban o tenían que ver qué iban a hacer con respecto a este equipo, a este jugador, por la duda principal del tema de la lesión. Eso es, a mí, lo único que me puede preocupar es su fragilidad, que pueda perderse los juegos importantes. Eso es lo que podría marcar completamente la diferencia. Pero su impacto sobre la duela hacía definitivo que los Knicks tenían que ir a buscar su extensión de contrato.
Entonces digamos que ahí los Knicks se quitaron el primer gran peso de encima, permitieron o lograron que regresara uno de los jugadores importantes y no se fuera a otro equipo que pudiera ser también competencia directa de los Knicks. A partir de ese momento todo estuvo demasiado tranquilo, muy pero muy tranquilo hasta que empezó ya el tema oficial de la agencia libre, que fue el día 6 de julio. Y aquí pasaron dos cosas bien importantes. La primera, la llegada de Mikal Bridges, un jugador que había sido de lo mejor que tenía el equipo de los Nets, un jugador que también había sido parte del equipo de Villanova, en el cual fueron campeones, bueno, como ya sabemos, Jalen Brunson, Josh Hart, Dante DiVincenzo. Entonces, el hecho de que él llegara nos hablaba de que los Knicks sabían más o menos por dónde era el camino para poder llegar a consolidar todavía más este equipo. Y aquí, la llegada entonces de Mikal Bridges parecía importante. De hecho, en muchas ocasiones, incluso varios jugadores mencionaron que lo que hicieron en su momento los Knicks, y no como tal la institución, sino específicamente atacaban a lo que había hecho Josh Hart, que insistentemente le mandaba mensajes, señales a Mikal Bridges de que llegara a los Knicks para poder juntarse una vez más y tratar de ganar otro campeonato juntos, pero ahora acá en la NBA y por supuesto con los Knicks. Entonces se especuló mucho si él iba a llegar o no, si los Nets lo iban a dejar o no, y al final terminó llegando a los Knicks. Para muchos, el costo de su llegada fue demasiado. ¿Por qué? Porque lo que entregaron los Knicks a cambio solamente de Mikal Bridges fue a Bogdan Bogdanovic, un jugador que, si bien había llegado también vía canje la temporada pasada, la realidad es que tampoco había sido un jugador que hiciera gran diferencia. También no podemos olvidar que terminó lesionado en los playoffs y bueno, ya no pudo seguir viendo acción. Pero aparte de él, que digamos no tiene un peso tan importante, las críticas vinieron por la cantidad de selecciones que los Knicks entregaron por Mikal Bridges. 5 selecciones de primera ronda, no todas directamente de los Knicks, algunas de otros equipos, pero fueron 5 selecciones de draft. Y luego un intercambio de selecciones, la selección también de primera ronda, es decir, la que era de los Knicks va a ser de los Nets y la que era de los Nets va a ser de los Knicks, es decir, no pierde esa selección, simplemente hay un intercambio, aparte también de una selección de segunda ronda. Es por eso que se habla mucho de este canje. Y por supuesto que durante la temporada va a estar en el ojo del huracán lo que pueda llegar a ser Mikal Bridges. Ya durante la pretemporada ha tenido sus momentos, digamos, de no tanta brillantez en cuestión de la ofensiva. Se critica mucho lo que está fallando en cuestión de triples y ya lo empiezan a comparar. Pero bueno, vamos poco a poco. El tema es, Mikal Bridges es un jugador sólido. Principalmente sí puede hacer cosas importantes a la ofensiva, pero la parte importante del juego en la cual tenemos que enfocarnos de Mikal Bridges es la defensiva. No estoy diciendo que no hay que esperar nada a la ofensiva por parte suya ni nada de eso. Por supuesto que también será importante lo que él pueda aportar al ataque. Pero lo que pueda hacer a la defensiva junto a OG Anunoby va a ser bien importante porque ellos van a ser la base defensiva de este equipo. Porque son de los jugadores mejor rankeados en toda la NBA al momento de defender. Entonces sí, hay cosas que mejorar, por lo menos en lo que hemos visto. Solamente son 5 partidos de pretemporada, pero ya saben que por supuesto la afición de los Knicks muchas veces, y tenemos que decirlo como tal, muchas veces es muy tóxica y un par de partidos malos y sienten que ya las cosas están completamente fuera de lugar y que los Knicks hicieron los movimientos inadecuados y que las cosas van a salir mal. Nada que ver, poco a poco creo que las cosas se irán acomodando, pero sí es importante tomar en cuenta que Mikal Bridges, por lo que costó, tiene que rendir y tiene que rendir bastante. La otra situación, y que yo les mencionaba también hace unos minutos, era el tema de Isaiah Hartenstein.
les decía que los Knicks estaban atados de manos con él, porque no podían ofrecerles a Isaiah Hartenstein más de 72.5 millones en un contrato por 4 años. Es decir, ni un peso más podían ofrecer. Esto por temas de las regulaciones de la NBA, por las reglas que tienen en cuestión de los canjes, en el momento en el que los Knicks lo trajeron de los Rockets, muchísimas cosas que sería meternos en un tema muy profundo. El punto básico es este: los Knicks no podían ofrecerle más de eso. Y cualquier otro equipo, el que fuera de toda la NBA, de los otros 29, tenía la libertad de ofrecerles lo que quisiera. Querían ofrecerle 250 millones por un año, lo podían hacer. De ese tamaño era la diferencia. Y al final se terminó yendo al equipo del Thunder, que le ofreció 87 millones. Aquí de entrada, fíjense, ya son más de el máximo que los Knicks le podían ofrecer. Pero aparte se lo ofrecieron por 3 años, es decir, por un año menos de lo que los Knicks le podían ofrecer. Entonces, es una baja muy sensible porque la realidad es que Isaiah Hartenstein, cuando llegó a los Knicks, tenía, digamos, buenas credenciales. Sin embargo, pues todavía no estaba convertido en un jugador, digamos, de la élite. Pero en los Knicks se hizo un gran jugador, incrementó su valor. Y eso, al final, fue bueno para los Knicks dentro de la cancha, pero en cuestión de ya la agencia libre, terminó siendo perjudicial, porque ya no lo pudieron retener, a pesar de que literalmente los Knicks le permitieron ese desarrollo, ese crecimiento, y no solo en el tema basquetbolístico, sino también el crecimiento en el valor como jugador. Y entonces, a partir de ese momento, las cosas se volvieron muy complicadas para los Knicks y no sabíamos qué iba a pasar, porque con Mitchell Robinson lesionado, con Isaiah Hartenstein fuera, en ese momento también Precious Achiuwa no estaba bajo contrato, también se había convertido en agente libre. Los Knicks no tenían un poste, no tenían un poste. El único jugador que nominalmente era un centro era Jericho Sims. O sea, los Knicks estaban verdaderamente preocupados por lo que pudiera ocurrir con esa posición, porque esa podía ser toda la diferencia entre una temporada exitosa y de campeonato a una temporada decepcionante. No importa si tenías grandes jugadores en las posiciones 1, 2, 3 y 4, si no tenías un poste sólido, las cosas definitivamente se iban a complicar bastante. Y pasó un largo, verdaderamente largo tiempo en lo que hubo miles de especulaciones, que si un canje por este, que si un canje por el otro, que quién está como agente libre, que qué se iba a hacer. Y aquí, como yo les decía, pues una vez más, este tema de tomar las cosas con calma. La gerencia no se desesperó, trató de ver qué iba a suceder y poco a poco las piezas se fueron acomodando hasta que se tuvo que tomar una decisión, a la cual llegaré un poco más adelante. Continuamos con este orden cronológico de la situación. El 12 de julio, aquí viene uno de los momentos más importantes en la historia reciente de los Knicks. Ya les platiqué, ustedes ya lo saben, no hay mucho más que abundar en el tema de Jalen Brunson. Es la estrella de este equipo, el mejor jugador de este equipo, sin lugar a dudas. Los Knicks van a ir hacia donde Jalen Brunson los lleve. Así de simple, así de sencillo. Les hablaba yo de la extensión de contrato de Jalen. Él tenía dos opciones: firmar un contrato este año, que fue lo que finalmente terminó haciendo. Aceptó una extensión de contrato por 4 años y 156.5 millones de dólares. Ustedes dirán, es muchísimo dinero. Sí, sí es muchísimo dinero. Pero ojo, este movimiento que hizo Jalen Brunson lo hizo también para ayudar al equipo. ¿Por qué? Jalen Brunson pudo haberse esperado
a que terminara esta temporada que recién va a comenzar el próximo martes. Y en la temporada baja del 2025 hacia el 2026, él pudo haber ganado 113 millones de dólares por los mismos 4 años. Perdón, 113 millones de dólares más. Estamos hablando de que estarían recibiendo más de 260 millones, casi 270 millones de dólares si ese contrato lo hubiera firmado el próximo año y no este. Y con eso hizo una diferencia en cuestión del impacto en la nómina, de los jugadores, y todo esto precisamente para poder armar un mejor equipo. Esa fue una decisión importante para los Knicks, pero fue una decisión que también tomó conscientemente Jalen Brunson. Él sabía lo que iba a dejar sobre la mesa, pero también sabía que le iba a permitir a este equipo armarse de jugadores, de armar un roster que pudiera ser de campeonato. Ya para cuando él tenga su reestructuración de contrato otra vez, ahí sí asumo que la va a tomar y ahí estamos ya hablando de más de 300 millones de dólares. Pero en este momento, esa decisión que tomó Jalen Brunson está haciendo una gran diferencia económicamente para el equipo de la Gran Manzana y que puede ser clave precisamente para que puedan aspirar a ser campeones. Eso también ocasionó que prácticamente un mes después, los Knicks anunciaron justamente el 6 de agosto que Jalen Brunson se convertía en el capitán del equipo y que era en este caso el número 36 en la historia. Es decir, si bien sabemos que todos los años hay líderes de los equipos y que los equipos tienen como sus jugadores más importantes, en la historia de los Knicks solamente, digamos de manera, ¿cómo podríamos decirlo? Pues ejemplar, como de una manera oficial, solo habían existido 36, o solo han existido, él es el número 36 en toda la historia de los Knicks, ¿eh? Entonces es un logro también importante que se le otorga por todo lo que ha hecho en las últimas par de temporadas y por supuesto este movimiento también que terminó ayudando al equipo. Y no había un capitán de los Knicks desde el 2018. 6 años tuvieron que pasar. En aquel entonces le dieron este nombramiento a Lance Thomas. Y no podemos olvidar que el gran capitán, que de hecho su apodo es el capitán, Willis Reed, él es el más grande en la historia de los Knicks. Solamente para que pongamos un poco en contexto cómo o dónde se está poniendo ya Jalen Brunson en la historia de este equipo de la Gran Manzana. Y es que eso sucedía con él, ayudaba al equipo y todavía había muchas cosas que tenían que suceder porque todavía no se solucionaba el tema de la posición de poste. Pero bueno, continuemos. 15 de julio, 3 días después de que firma su contrato, los Knicks firman a Cameron Payne, un jugador que va a ser de rol para la segunda unidad, pero que puede ser importante, que tiene buen tiro de tres y que puede ser un jugador también con penetración y que cambie los momentos del partido. Un solo año, 3 millones de dólares. El 30 de julio, los Knicks finalmente le pusieron un pequeño parchecito a esta situación de lo del poste, firmando a Precious Achiuwa. Él había dicho desde antes que se quería quedar en el equipo, pero también tenía ofertas de otros equipos y los Knicks, pues, me parece que tardaron mucho tiempo en algo que me parece que era también muy evidente que tenían que hacer. Al final, no pasó absolutamente nada negativo. Firman a Precious Achiuwa por un año y 6 millones de dólares, muy merecidos. Me parece que si tiene una buena temporada podrá firmar ya un contrato mucho más grande porque es un jugador que puede aportar mucho a este equipo de los Knicks. Desafortunadamente uno de los problemas es que justamente en este último partido de pretemporada en contra del equipo de los Wizards se terminó lastimando la parte de atrás del muslo y va a estar fuera por lo menos unas 2 semanas. El nombramiento oficial de los Knicks es que
lo van a evaluar de 2 a 4 semanas para ver cuándo puede regresar. Entonces, mínimo va a estar fuera 2 semanas, máximo no sabemos, pueden ser 4, pero si en 4 no está al 100% para regresar, se puede extender. Pero por lo menos no va a estar disponible las primeras 2 semanas de la temporada y eso ya empieza a complicar un poco la situación para este equipo neoyorquino. Pero está en el equipo y eso es una de las cosas más importantes. Después, algo que tengo que mencionar simplemente porque fue un movimiento es la llegada el 14 de septiembre de Landry Shamet. Lo habían firmado los Knicks en teoría por 1 año y $2 millones, pero su contrato no era, digamos, garantizado, no estaba ya contratado al 100%, tenía uno de estos contratos de corta duración y que poco a poco se tendrían que ir renovando hasta que se firmara ya el contrato, digamos, por la temporada completa. Desafortunadamente él se terminó lesionando en el cuarto partido de la pretemporada, se disloca el hombro, quedaba tiempo fuera y finalmente los Knicks tomaron la decisión. Ahora que ya se hizo el corte, de hecho es el domingo 20 de octubre, ayer, se hace el anuncio de quiénes son los jugadores que se quedan, pero desde el día sábado 19 los Knicks ya habían anunciado que Shamet, al igual que otros jugadores, no iban a estar en el roster. Tienen la posibilidad todavía de contratarlo para equipo de prácticas y muchas otras cosas, pero tendrán que esperar primero a ver cómo va evolucionando el tema de su lesión en el hombro. Así es que un jugador que desafortunadamente estaba peleando por un lugar en el roster, pero que terminó lesionado y eso lo terminó a él afectando directamente. Me adelanté un poco con lo de Shamet, pero es para ya no regresar al tema de él después de lo que pasó en la pretemporada. Y después llegó el momento clave. El momento más importante me parece después de la extensión de contrato de Jalen Brunson y de también la extensión de contrato o el contrato mejor dicho de OG Anunoby, que tenemos que ponerlo digamos en el orden de importancia, al menos a mi parecer, ustedes ya lo determinarán cada uno, pero para mí lo más importante era asegurar el regreso de Jalen Brunson, que él de todas maneras iba a mantenerse en el equipo, por lo menos por toda la temporada y después iba a firmar, pero el saber o tener la tranquilidad de que lo vamos a tener por los próximos 4 años es importante. Después lo de OG Anunoby, como yo les decía, el tema de que es un jugador clave a la defensiva. Y después de eso viene este movimiento muy agresivo que fue ocasionado porque el día 23 de septiembre los Knicks anunciaron que Mitchell Robinson no iba a estar listo no solo para el inicio de la temporada, sino que quizá iba a estar disponible hasta diciembre o quizá hasta enero. Estamos hablando prácticamente de la mitad de la temporada sin un poste, porque ya se había ido Isaiah Hartenstein, como yo les decía, sí se regresaba Precious Achiuwa, un jugador que puede jugar esas funciones, pero sin embargo no es un poste, es un delantero de poder. Que los Knicks lo utilizaron ahí y que funcionó en muchas ocasiones durante la temporada pasada, eso es una realidad, pero no es un poste. Entonces, sin Mitchell Robinson, lo único que los Knicks tenían era, como ya les mencionaba yo, a Jericho Sims. Se anuncia eso y unos días después, prácticamente 10 días después, el día 2 de octubre, los Knicks confirman el canje de un jugador que se había hablado durante muchos años, por las últimas temporadas, que si Karl Anthony Towns podría llegar a la Gran Manzana. Y se especulaban muchísimas cosas de qué se tenía que hacer, que si sí, que si no. Nunca sucedió nada más allá, nunca estuvo cerca previo a esta fecha, el 2 de octubre, o podría yo decir a partir del 23 de septiembre, donde creo que fue el momento clave, cuando se tomó la determinación de irlo a buscar ya de manera más agresiva, si bien no se anunció desde ese momento, desde ese 23 de octubre, pero internamente los Knicks comenzaron a hacer sus movimientos y el día 2 de octubre, es cuando se confirma este canje. Pero este canje tiene movimientos que para muchos fueron agresivos, innecesarios. Hay quienes no están completamente de acuerdo con este canje.
Y es que para poder adquirir a Karl Anthony Towns, los Knicks terminaron entregando a Julius Randle, que es un jugador que yo ya lo he mencionado, estaba dentro de las opciones para ser canjeado. Donte DiVincenzo, que este es uno de los movimientos o quizá el jugador que más polémica generó porque lo que hizo la temporada pasada con los Knicks fue verdaderamente importante y fue clave para poder tener el tipo de temporada que tuvieron los Knicks el año pasado, además de que implantó el récord de triples en la historia de la franquicia. Pero no es que los Knicks lo quisieran dejar. Y aparte el tema de que ya sabemos de que también es un exjugador de Villanova y la hermandad y todo esto. Eso movió muchísimas cosas. Pero también lo que sabemos es que los Timberwolves dijeron, cualquier canje que los Knicks quisieran hacer por Karl Anthony Towns tenía que incluir a Donte DiVincenzo. Así de simple, así de sencillo. Si no estaba Donte DiVincenzo, no importaba a quién les dieran, no se iba a concretar ese canje. Entonces, es por eso que fue o que se tuvo que hacer de esta manera. Además de esto, los Knicks también entregaron a Keita Bates-Diop y una selección de primera ronda que le pertenecían a los Pistons. Eso fue lo que entregaron solamente a Minnesota. Pero, por temas igual que no vamos a abundar de dinero de aquí, dinero allá, los Knicks también tuvieron que entregar a jugadores como Charlie Brown, Daquan Jeffries, Dwayne Washington y 2 selecciones de segunda ronda a Charlotte. Todo eso tuvieron que entregar los Knicks para que Karl Anthony Towns llegara a la Gran Manzana y entonces sí tuvieran los Knicks cubierta esa posición de poste. Así es como sucedió el canje que me parece ha sido no solo el más importante o el más sonado en esta temporada baja de los Knicks, sino de toda la NBA. Esto puede marcar completamente la diferencia en lo que puede ocurrir el resto de la temporada. Además, Karl Anthony Towns, por el contrato que tenía en Minnesota, que se traslada directamente a Nueva York, se convierte en automático en el jugador mejor pagado en la historia de la franquicia. Por lo tanto, el nivel de responsabilidad y todos los ojos de los aficionados de los Knicks van a estar sobre este jugador, porque tenemos por un lado a un Jalen Brunson que nos demostró lo que puede hacer, lo que es para este equipo, y que está dejando dinero en la mesa, dinero que auténticamente lo merece, dejó dinero en la mesa, y a Karl Anthony Towns le van a pagar mucho más sin todavía haber vestido en ese momento el uniforme de los Knicks. Entonces, una de las dudas que yo tenía era, ¿qué va a pasar con el tema de justo de la responsabilidad de cada uno de los jugadores, pero también la química que va a ser importante y qué tan incómodo podría ser que tu mejor jugador gana muchísimo menos que el, por decirlo de alguna manera, sí está probado y lo que quieran, pero es el nuevo en el equipo. Y es el primer jugador, como yo les decía al principio, que los Knicks nunca habían ido a buscar un superestrella. O bueno, no habían ido en esta última temporada, en esta última época, ¿no? Desde la llegada, les decía yo, de Leon Rose y también de Tom Thibodeau. Es el primer jugador de ese calibre que los Knicks iban a buscar. Entonces las expectativas sobre Karl Anthony Towns son muchísimas. Lo que hemos visto en pretemporada, la verdad es que tampoco nos ha volado la cabeza, pero lo que creo que sí ha sido importante es ver que comienza a existir esa química entre él y Jalen Brunson, Josh Hart, los jugadores importantes, los jugadores que van a ser titulares. Ya veremos cómo se va desarrollando, porque como yo les mencionaba, la química que se generó en el equipo anterior la temporada pasada fue completamente la diferencia. Y eso hizo que este equipo de los Knicks sea considerado como es hoy uno de los contendientes al título. Entonces,
Hay que ver cómo va evolucionando esa química porque eso va a ser lo más importante. Si regresan jugadores importantes, se queda, como ya les decía, Jalen Bronson, está Josh Hart, Oyanunobi está de vuelta, Precious Achiuwa también, está Miles McBride que también lo hizo bastante bien. Vamos a ver qué sucede con la llegada de Mikal Bridges. Pero lo más importante es que Karl Anthony Towns tiene que rendir desde el día 1, desde el partido de mañana en contra de los Celtics. Él tiene que ser factor. Así de simple, así de sencillo, no se puede esperar menos de él. Así es que podríamos decir que ese es el resumen de una temporada baja, demasiado movida, con muchas emociones, con muchas cosas que mejorar para el equipo de los Knicks y que al final terminó quedándose con estos jugadores que van a ser importantes para el equipo. Y veremos cómo se va desarrollando esta nueva temporada. Y para hacer una conclusión de cómo termina entonces parado el equipo después de esta situación, después de esta temporada baja, lo primero que tenemos que mencionar es que me parece que sí tenemos un roster reforzado. Se logró cubrir la necesidad más importante, como yo les decía, después de la salida de Isaiah Hartenstein y de la noticia de la salida o de la lesión de Mitchell Robinson. Se cubrió esa posición con Karl Anthony Towns, verdaderamente extraordinario. Y aparte de eso, lo que también ya les mencionaba, bueno, se retuvo a la parte principal de ese equipo que cerró la temporada y que lo hizo bastante bien. Podríamos decir, sí, la salida de Julius Randle y la salida de Donte DiVincenzo. Y fuera de eso, me parece que los Knicks mantuvieron a otros jugadores importantes que pueden seguir marcando la diferencia. El impacto de Karl Anthony Towns, pues si todo sale bien, si él puede entrar en química, si puede mantener el nivel que le hemos visto en los últimos años con el equipo de los Timberwolves, podría ser justamente la pieza que le hacía falta al equipo de los Knicks. Y más si se puede mantener sano, porque entonces él se convertiría en el poste número 1 sin importar el momento en el cual Mitchell Robinson regrese y esté disponible para jugar. Y hablando de Mitchell Robinson, pues será también la duda, hay que ver cuánto tiempo tarda en regresar, que también puede regresar, y una situación también importante. Es muy probable que si las cosas se van moviendo bien para los Knicks con Karl Anthony Towns, puede ser que en algún momento se empiece a mencionar, ojo con esto, se empiece a mencionar a Mitchell Robinson como uno de los jugadores que podría ser canjeado. Tiene buen valor de mercado y podría ser una posibilidad. Pero primero tiene que regresar sano, regresar a la duela, mostrar que sigue manteniendo el mismo nivel y eso podría suceder. Entonces, si se queda y tiene un buen nivel, sería extraordinario para los Knicks, pero también en determinado momento podría ser una buena moneda de cambio. Y otra cosa que me parece importante es la profundidad de la banca, porque con la llegada de Cameron Payne, me parece que es un jugador que puede aportar bastante a esa segunda unidad, además de que lo que yo les mencionaba, los novatos en verdad hicieron un muy pero muy buen trabajo durante la temporada baja, precisamente en la pretemporada. Yo les decía, lo de Tyler Collick, de otro mundo. Se convirtió en uno de mis jugadores favoritos desde el primer momento en que lo vi sobre la duela. Ya lo verán ustedes y estoy casi seguro de que no se van a decepcionar y que no van a pensar que estoy diciendo mentiras y locuras. Lo de Pacom Dadie, también otro jugador que me parece que puede ser importante, demostró que tiene muy buen tiro desde la esquina, también es un jugador que puede ser agresivo, penetrar, llegar a la pintura y conseguir puntos, entonces es otro jugador que desde la banca va a poder seguramente hacer las cosas bastante bien. Esa segunda unidad me parece que tiene jugadores importantes, además de que ya sabemos que ahí está, por supuesto, Miles McBride, que desde la temporada pasada, en cuanto fue necesaria su presencia, demostró que es un jugador que puede aportar bastante. No será un superestrella, no será nada de todo eso, pero su rol en este equipo, cuando se le ha necesitado, lo ha cumplido mucho más por encima de las expectativas. Así es que me parece que los Knicks
tienen esa buena profundidad de banca y ahorita vamos a revisar a bien más o menos cómo se estaría estructurando este cuadro, porque no hay duda, los titulares para este equipo de los Knicks, Jalen Brunson, Mikal Bridges, tiene que ser titular y no solo eso, sino llegó para ser titular, tiene la capacidad de ser titular, pero por todo lo que ya platiqué, que se entregó a cambio de él y lo poco que pudimos ver realmente de él en la pretemporada, tiene la obligación de rendir. Así es que va como titular, pero tiene que demostrar que se merece ese puesto. Por otro lado, Josh Hart, un jugador que también nos ha demostrado durante las últimas 2 temporadas que he estado con el equipo de la Gran Manzana, que es importantísimo. Ya no, yo la temporada pasada, para todos aquellos que me siguieron en los reportes postpartido y en los podcasts, se podrán dar cuenta de que es un jugador que me gusta mucho, por lo que ya les mencioné también en esta edición del podcast, que es su capacidad para impactar en el juego en todo lo que no va a las estadísticas. Y además de eso, tiene también la capacidad de aportar en lo que sí va a las estadísticas. Entonces, no hay duda, Josh Hart al cuadro titular, OG Anunoby, tampoco hay una sola duda, tiene que estar ahí, marca diferencia en ambos lados del balón, pero específicamente en el lado defensivo. Y lo de Karl Anthony Towns, por supuesto, después de este gran canje, tiene que estar ahí. Entonces, ese se proyecta para ser el cuadro titular del equipo de los Knicks, el que va a iniciar mañana en contra de los Celtics. La segunda unidad, como ya les decía, a mi parecer, el líder tiene que ser Miles McBride, no solo porque es el jugador que ya estaba en este equipo, sino porque verdaderamente desde la temporada pasada se ha ganado esa posición. Entonces Miles McBride tendría que ser seguramente el primero viniendo desde la banca, Cameron Payne, Pacom Dadiet, Precious Achiuwa y Mitchell Robinson cuando esté listo. Ojo con lo que estoy diciendo, ya se los mencioné también. Cuando esté listo, pero no sabemos en qué momento va a estar listo. Entonces, la segunda unidad en ese punto en específico, en teoría, tenía que tener esa posición Jericho Sims. Lo vimos en la pretemporada, le dieron minutos como titular cuando descansaron a todos los que van a ser verdaderamente los titulares, les dieron minutos importantes también a lo largo de los 5 partidos. Pero ojo con esto. Y esto es una impresión personal. Ya ustedes también podrán hacerse su propia conclusión. Ariel Hukporti. Este jugador es verdaderamente talentoso. Sabe jugar la posición de poste. Y puede aportar muchísimo más. Hoy, yo se los digo aquí y sin temor a equivocarme. Hukporti va a ser más importante para los Knicks que Jericho Sims. Y eventualmente va a poder ganar más minutos y va a estar más minutos sobre la duela de lo que va a estar Jericho Sims. Con la ausencia de Mitchell Robinson, en algún punto, el primero que venga desde la banca para cubrir esa posición de poste, cuando salga Karl Anthony Towns, en algún punto va a ser Ariel Hukporti. Así se los digo. Y otros jugadores, como yo les mencionaba, Tyler Kolek. No sé en qué momento los Knicks, pero le tienen que encontrar un momento para meterlo en esta rotación. Y pues el otro que pues tenemos que ver cómo funciona es Kevin McCullough. Cuando esté listo, si es que está listo. Pero mientras tanto me parece que esta segunda unidad con Miles McBride, Cameron Payne, Pacom Dadiet, Precious Achiuwa, por supuesto, teniendo ahí a Ariel Hukporti y a Tyler Kolek, es muy sólida para los Knicks. Es muy sólida y creo que pueden, una vez que logren ensamblarse las piezas, que cada uno de ellos encuentre su lugar en el equipo y sepa qué es lo que tiene que aportar y cuándo lo tiene que aportar. Sabemos que la temporada es larga y lo vemos temporada tras temporada. Los titulares por algo son titulares, pero también hay partidos en los que simple y sencillamente las cosas no les salen. Y ahí es cuando estos jugadores de la segunda unidad tienen que alzar la mano y decir, para cuando esto suceda, estoy listo. Y para cuando no sea por que tengan una baja de juego, sino porque tengan que descansar 5 o 10 minutos, también estoy listo para entrar a la duela y marcar la diferencia.
Y creo que los Knicks tienen jugadores que pueden hacer eso sin lugar a dudas. Así es que, ¿qué más decir? Simple y sencillamente las expectativas ya se las vine diciendo desde el principio, pero tengo que cerrar el podcast con esto. Las expectativas son de campeonato. El punto más importante, y lo reitero, porque esa va a ser la diferencia, la clave, que pueda Karl Anthony Towns ser ese jugador que los Knicks estaban esperando. En el papel lo es. Sobre la duela, con estos jugadores a su alrededor, es ahí donde se tiene que ver esa diferencia. Pero esta conferencia del Este es complicado. Tienen a los Celtics, que por supuesto son los campeones, con grandes jugadores en su roster y uno de los grandes favoritos, de hecho el más favorito en todas las publicaciones a donde vayan, incluso si quieren ir a apuestas y todo esto, los Celtics son el número 1 para ser el campeón. Pero allá abajito, no muy lejos, algunos los tienen en el 3, otros en el 4, están los Knicks. Esas son las expectativas. Pero también, cuidado con lo que ya vimos que pudo hacer la temporada pasada el equipo de los Pacers. Mantuvo a la mayoría de sus jugadores importantes y están haciendo muy bien las cosas. No va a ser un equipo nada fácil el de los Pacers. Los Knicks probablemente los tendrían que encontrar en algún momento en los playoffs. Los 76ers. Ojo con los Sixers. Tenemos que recordar que este equipo de Filadelfia firmó a Paul George en la temporada baja. Entonces, Paul George y también ahí, por supuesto, Joel Embiid, Tyrese Maxey, son jugadores, pueden hacer la diferencia y pueden complicarle la vida a cualquiera. Aunque con este equipo de Filadelfia, la diferencia es que dependen mucho de la salud justamente de Embiid y de Paul George. Paul George que de hecho ya se perdió, tanto Joel Embiid como Paul George se perdieron el final de la pretemporada por lesión. Y vamos a ver si pueden regresar bien a la temporada. Entonces esa será la duda. También no podemos dejar de lado a otro equipo como los Bucks de Milwaukee, que sabemos que tienen una escuadra muy fuerte también. Y para muchos esta temporada es clave en el aspecto de que para ellos es llegar lejos. Tal vez no ser campeones, pero sí llegar lejos, mínimo para ellos sería finales de conferencia. Y si no, hay muchos que piensan que Giannis Antetokounmpo va a salir si no se consigue algo bueno. Entonces la presión sobre ellos va a ser fuerte y por lo tanto me parece que va a ser un equipo que va a estar peleando. Y ahí tenemos otros equipos en la conferencia. La sorpresa que fue la temporada pasada, el equipo del Magic, que lo hizo bastante bien, sorprendió a muchos, a los Knicks le complicó la vida, pero de verdad de manera bien, bien dura. Y también tenemos otros que ya sabemos la experiencia. Ahí está el Heat, que tienen a Jimmy Butler, que tienen a Tyler Hero, que tienen a Bam Adebayo. Entonces, esta conferencia del Este está bien dura, es muy complicado. Y aún así, este equipo de los Knicks tiene lo suficiente. Si pueden ensamblar bien esas piezas, rendir y mantenerse sanos, los Knicks tienen lo suficiente para ser campeones de la NBA. Pero todo comienza mañana con ese partido en contra de los Celtics. Y es un partido que yo les decía, los Knicks lo pueden perder y no pasaría absolutamente nada. Por supuesto que esperamos que lo ganen, pero si lo llegan a perder, las formas de la derrota sería lo más importante. Pero si pueden ir a Boston y en el primer partido, en el partido en el cual le van a entregar, que van a develar su banderín de campeones, y ganarle en su casa, sería verdaderamente un mensaje importante para el resto de la temporada. Ya veremos qué es lo que va a pasar. Es un partido que se antoja muchísimo, es un partido que va a ser, a mi parecer va a ser muy interesante, y lo más importante
es el partido con el cual inicia esta próxima temporada y tenemos, como les decía, una temporada con muchísimas ilusiones y a mí no me queda en este momento nada más que decirles que sí, las expectativas son grandes, pero lo más importante es que el equipo funcione y hay que disfrutar esta temporada. Y si todo sale bien, hacia el mes de junio podríamos estar celebrando mucho, de verdad, algo que no ha sucedido en más de 50 años. No me queda más que agradecerles a todos ustedes que me hayan acompañado en esta primera emisión de nuestro podcast del Reporte Knicks en esta temporada 2024-2025. Recuerden que pueden estar ahí al pendiente de mis redes sociales como Os Journalist o Reporte Knicks allí en X, así aparecen. También en Facebook como Reporte Knicks, ya también abrimos la cuenta en Instagram, pero aparece como Os Journalist también. Entonces ahí estaré trayéndoles toda la información, también reportes al día de lo que suceda con lesiones, cambios, cualquier cosa. Estén al pendiente de todas las redes sociales. También estaremos, por supuesto, haciendo previas de los partidos, también reportes post partido. Entonces hay muchas cosas que se vienen para esta próxima temporada, mucho de lo que ya hicimos durante la temporada pasada. Así es que solo estén pendientes y aquí yo les tendré toda la información más detallada de lo que va a ir ocurriendo poco a poco, partido tras partido, con este equipo de la Gran Manzana. Que sea una gran temporada, disfrútenla mucho, no olviden seguirme y yo los espero el próximo lunes en una emisión más de nuestro podcast de Reporte Knicks. When I run, I'm going against the wind. Coming down half court, just dribbling. And when I jump, it looks like I'm swimming.